uno de los maestros se nos acercó y nos dijo, así literal, en Brasil la gente no tiene idea de que en otros lugares se está jugando así, que hay gente como ustedes que está jugando esta capoeira. ¿Cuál era el problema? Es que en capoeira no había espacio para hacer muchas preguntas, sobre todo cuando uno es alumno. Yo creo que en todas las fases de la capoeira, tú podías hacer una buena clase, una mala clase, porque sí, hay malas clases, creo. Y lo que, bueno, este libro fue un trabajo de 6 años de estudio. Me dediqué mucho tiempo al tema del coaching y el liderazgo y entendí de que lo que hace la diferencia entre un capoeirista que hoy existe y hoy no existe en la comunidad de capoeira es... Bienvenidos a un nuevo episodio de Badella Podcast. El día de hoy tengo el honor de estar aquí con Contramestre Nano. Hermano, muchas gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Bueno, aquí tengo es escritor, es profesor de capoeira, profesor de educación física, emprendedor, se nos cae el libro, emprendedor. Aquí tenemos dos de los libros que he escrito, tiene una amplia trayectoria en capoeira, así que el inicio, tu historia. Ya, bueno, mi nombre es Contramestre Nano, tengo 22 años de capoeira, comencé el año 2002. Como todo capoeirista, yo creo, viendo videos de algún videoclip, de ahí que vimos algún movimiento, nos gustó la onda, empezamos a juntarnos en las plazas y en esas juntas de plaza, y cuando llevaba como 4 meses más o menos con unos amigos ya haciendo movimientos, ya teníamos algunas figuras como el lago batido, paradas de mano, pian yimao. Me acuerdo que estábamos aquí en Ciudad Satélite y pasa una persona, brasileño, y nos pregunta si alguno de nosotros éramos profesor de capoeira. Había un amigo que estaba fumando cigarro, otro tenía como un cordel hecho por sí mismo, que era como mitad de un color, mitad de otro, otro haciendo más desorden y otros estábamos más entrenando. Y nos acerca y nos empieza a llamar la atención de que eso que estábamos haciendo ahí no era correcto. O sea, los conocí de inmediato a retarlo. Nos preguntó quién era el profesor de aquí, nos juntó y empezó a darnos un sermón que poco entendíamos. Alerta spoiler, era Mestre Emilio, que en ese entonces era profesor. Él lleva como 1 año aquí en Chile. Su español no era como el de ahora, pero algo tratábamos de entender. Y de que lo que estábamos haciendo daba una mala imagen para la capoeira, que la capoeira no tiene que ser entrenada así, que la gente quedaba viendo eso y se veía feo, y que la capoeira tiene que ser enseñada en una academia, con un profesor que enseñe fundamentos, bla, bla, bla. De que él era profesor de capoeira y nos invitaba a hacer una clase, a participar de una clase que le iba a dar, supongamos, en media hora más en un gimnasio ahí de la Ciudad Satélite. Y no se presentó, y cuando se iba, un amigo, el JP, le dice, oiga, ¿y usted cómo se llama? Y dice, yo soy profesor Emilio, capoeira Hasa. Y nosotros teníamos el cassette del grupo Cordón de Oro, y salía esa canción, eso daba ahí, a Solagi Tabuna. Ya habíamos escuchado del nombre Emilio. Y cuando nos despedimos, le dimos la mano, fue como que, oh, este Emilio es como un famoso, como que todos conocíamos esa canción. De hecho, fue la primera canción que yo me aprendí de capoeira. Ya, nos quedamos pensando si íbamos o no íbamos, porque no sabíamos lo que iba a pasar. Estaba mi hermano también ahí, Pernalonga, y éramos como 8. Y al final decidimos, ya, vamos, todos estábamos apatotados, y fuimos. Íbamos llegando al gimnasio, me acuerdo, y Emilio, muy a lo Emilio. El gimnasio tenía como una puerta como tipo garage, como grande, como de 3-4 metros. Eso es una persiana, esas que se enrollan, una cortina metálica. Entonces era grande la entrada. Y lo primero que vemos, llegando a la plaza, mirando el gimnasio, era Pavo con así una mancuerna, aquí en los tobillos, haciendo pull-up. Así como si estuviera tomando agua. Y me acuerdo que lo vi, estaba sin polera, le llegaba como la luz del sol, y como muy musculoso, y como que nos dio miedo, me acuerdo. Yo tenía 13 años. Fue como que no, mira, está muy musculoso, a lo mejor nos va a pegar. Dijimos, no, ya vamos. Y nos estábamos devolviendo y él nos ve y nos llama, pues nos invita a la clase. Y ahí en esa clase estaba Sony, Eduardo, Pomelo, creo que la Pamela también. Puros excelentes capoeiristas, ya capoeiristas formados, una técnica impecable. Pau, el maestro, dio la clase, que era el profesor en ese entonces.
Y a pesar que no pudimos seguir la clase así como, obviamente al ritmo de todo, nos gustó mucho. Y ahí nosotros participábamos de unas agrupaciones culturales, movimientos culturales, con el gobierno y pues, subvencionábamos proyectos. Y ganamos una subvención que nos daba 6 meses de clases y un evento. Entonces los primeros 6 meses y el primer evento salió todo a través de un trabajo de la municipalidad. Y bueno, partimos como 40 y nos graduamos 15. Después de la segunda grabación nos graduamos 7 y así fuimos reduciendo. Pero así fue como comencé en la capoeira, con Mestre Pundimilio, el grupo de capoeira raza. ¿Cuánto tiempo estuvieron ahí hasta que se cambiaron al lugar de ahora? Yo los conocí acá en Padre Hurtado. Partimos en Padre Hurtado, estuvimos un par de meses ahí y después cambiamos a Anachena, Club Anachena, aquí. Ahí entrené como de verde amarillo a amarillo. Después nos fuimos al Fitness Center, lugar muy emblemático de capoeira. Hacía clases ahí al principio, Mestre Badoque, después contra Mestre Bium y Pavo después. Y hubo un tiempo en que, supongamos, la clase de Pavo era de 6 a 7 y la de Bium era de 7 a 8. O de 7 a 8 y 8 a 9, no sé, pero eran horarios fluidos, o sea, continuos. Y era genial porque uno llegaba temprano, tomaba la clase de Pavo, algunos alumnos de Bium llegaban antes, tomaban la clase de Pavo y nos quedábamos a la siguiente hora a la clase de Bium. Entonces era como ganar, ganar. Y mucha roda, mucha capoeira en ese entonces. La capoeira en Maipú era muy fuerte, a pesar que todos estábamos más chicos, pero había mucha roda, mucha presentación, mucha clase afuera. Me acuerdo que era como casi de proporción 3 a 1 entre lo que estábamos en la academia y estábamos en algún lugar haciendo algo. Era como de mucho movimiento. Y entonces, después de eso, llegan a la... Después de eso, Mestre Pavo nunca pudo ser tan constante con sus clases. Siempre su prioridad ha sido su familia, lo cual obviamente lo correcto. Pero por ende nunca pudo ser tan constante con las clases. Entonces hubo épocas donde estaba más y otras donde estaba menos. Y por lo menos hasta amarillo fue constante. Después de amarillo azul, ahí como que ya nos fuimos como distanciando un poco la frecuencia de clase. Estuvimos unos meses que estuvimos sin clase, hartos meses. Mi hermano tuvo una enfermedad, dejamos ahí un poco de entrenar, una cosa un poco complicada, la cual ya está muy bien. Y de repente me dijeron los chiquillos, el Perna y el JP, ¿sabes que estamos entrenando aquí en un gimnasio, Power Red, en tal horario, si nos estamos juntando? Y yo me acuerdo que en ese entonces estaba en verano, me iba a trabajar a un resort, a hacer actividades de recreación, entonces estaba un mes, 2 meses afuera, un mes y medio afuera. Y cuando llego, los chiquillos ya llevaban ahí como un par de semanas entrenando y empezamos a entrenar ahí, aquí en Padre Hurtado, donde estamos ahora el día de hoy, Power Red, gimnasio donde estamos hoy en día. Esto fue el año 2009. Del 2009 hasta ahora hemos estado en ese gimnasio. Al principio el gimnasio era más chiquitito, después se fue expandiendo, hicieron el segundo piso y ahora es lo que es hoy en día. Y ahí, en 2009, empezamos a entrenar por sí mismos. Y el Moica, Contramestre Moica, gran referencia de la capoeira chilena, gran amigo personal también, me invitó a Brasil. Y vamos a Brasil, vamos a Itaúna. Yo conversé con los chiquillos se sumaron. Hicimos ahí mi primer viaje a Brasil, el año 2009. Y allá estuvimos un mes entrenando con Mestre Bobó, con la turma de él, con Gué, con Carlos, con toda esa turma, excelentes capoeiristas, excelentes amigos. Y casi la última semana había un evento y Mestre Pavo habló con Mestre Bobo, con Mestre Medicina, para que nos tomaran examen allá. Y allá dimos examen. Fue todo espectacular porque ya llevamos un mes entrenando allá. Entonces como que ya nos sentíamos con mucha confianza. El primer día que llegamos allá fue como el efecto más chocante, como el cambio cultural, cómo se vive la capoeira allá, que no es tan distinta en cuanto al nivel, pero sí la intensidad en que ellos lo viven. Y llegamos acá con la grabación de Amarillo Azul. Y ahí, con ese grupito ya formado Amarillo Azul, fuimos de nuevo a hablar con Pau para coordinar y dijimos, mire Pau, está este espacio, este horario y podemos entrenar con usted. Y empezamos a entrenar de nuevo, pero de manera intermitente también. Eso, para el 2010 había un grupito bueno que formamos, los chiquillos que eran todos guerreros, todos se graduaron verde, eran 10 personas más o menos, todos amigos.
y a pesar que eran cordel verde, bueno, llegaron mucho hasta verde amarillo, esa turma, eran muy apasionados para jugar. Entonces era un grupito muy rico para jugar. Y el ambiente también. Ahí tú ya estabas ahí empezando a hacer algunas clases, como decís que intermitente, imagino que se iban como turnando entre ustedes los... Sí. Por lo general, en ese entonces no había WhatsApp, creo. Entonces, si el maestro cachábamos que llegaba la hora de empezar la clase y no llegaba, la empezábamos o mi hermano o el JP o yo, pero en realidad más yo. Los chiquillos se sentían más cómodos entrenando y yo me sentía más cómodo haciendo la clase. Tampoco me pesaba el hecho de que eran mis compañeros, sabía que me iban a respetar y que iban a tomar la clase como si fuese cualquier profesor que estuviera dando la clase y ellos como cualquier alumno que estuviera recibiendo una clase. Y el año 2011 empecé a hacer clase en un colegio. Toda mi graduación en verdad hice clase, pero sin la autorización de formar alumnos, porque hasta que uno no es azul o cordel de instructor, al menos en raza, no puede formar sus propios alumnos o hacer su propio evento, incluso desde formado yo diría. Pero toda mi graduación fue haciendo clase y me fueron incentivando harto a eso. Entonces yo ya llevaba como un ritmo y creía más o menos que sabía lo que hacía. Y comencé un trabajo y ahí salieron dos alumnas, que son muy emblemáticas del grupo de Capoeira Padre Hurtado, que es dedicada y Magriña, salieron de ese colegio. Terminó el taller en el colegio, supongamos en diciembre, y en enero vino maestra de medicina con muchos maestros y contramaestres de Chile. No sé si te acuerdas de ese evento, sí, fue muy grande, creo que el más grande que se ha hecho. Mis pies lo recuerdan porque el monumento ahí a todo sol, La después todo monumento, quemado, sí. La que salió en la prensa. Sí. Esa vez me acuerdo que ahí en la casa de Dendé, creo que se llama el lugar, junto con Sony y otros que iban a ayudar, hicimos más de 100 grabaciones y eso que todos los de azul hacia arriba llegaron de Brasil. Entonces imagínate el tamaño de ese evento. Bueno, ahí recibí mi cordel azul en enero y en febrero abrí mi propio horario de clase. Como te decía, yo ya había hecho clase antes, ayudaba a Pau con sus clases, a los chiquillos, el evento de los chiquillos más o menos salió gracias a eso, pero ahí comencé mi propio trabajo, el año 2011. Te dijiste ya, claro, como tenía esta niña, ¿cierto? Tenían un claro potencial. Dijiste ya, ahora sí tomo mi... Ella está ahí estudiando, ¿no? Sí, pues yo empecé a estudiar el 2007, pedagogía en educación física. Cuando mi hermano se enfermó, hice una pausa, después volví. Bueno, y en febrero también, cuando abrí mi propio horario, estaban ellas dos, comenzó mi hermana Dani y otro grupito de personas que ya me habían hablado que querían empezar con capoeira. Pero no podía yo abrir mi espacio oficial, más que solo hacer las clases o ayudar al maestro con sus clases. Entonces me gradué azul y dije, no, ya ahora es ahora. Y ahí comenzamos y hasta el día de hoy seguimos juntos y muchas cosas buenas han pasado. Bien. Entonces, aquí nos mezclamos un poco con el tema de la pedagogía, que sin duda, desde mi perspectiva, como una de las palabras más importantes cuando yo te veo, bueno, la gente sabe la cercanía que tenemos, todo lo que hablamos, obviamente, pero para mí una de las cosas más importantes es cuando yo pienso en ti, además en el trabajo que he hecho, que vamos a ir tocando, el tema de pedagogía, de enseñanza, de liderazgo, de metodología. Entonces, podemos empezar a dar una pincelada quizás de cómo empezaste tú a replantearte el cómo enseñar, ¿cierto? Y estas cosas que fuiste descubriendo. Lo más importante yo creo de la universidad, de mi etapa en la universidad, en la que estuve en la universidad, fue de que aprendí a aprender. Eso es como lo que más rescato, más que cierta herramienta en sí, o sea, más que cierto contenido en sí, es aprender a aprender. Como hacer las preguntas correctas. ¿Cuál era el problema? Es que en capoeira no había espacio para hacer muchas preguntas, sobre todo cuando uno es alumno. Yo creo que en todas las fases de la capoeira es difícil hacer preguntas o es difícil ir en contra de lo que tu maestro, la línea de tu grupo, el maestro de tu maestro y lo que los otros profesores de la comunidad van haciendo con su gente, con su trabajo. Obviamente uno de todo puede aprender, pero ahí empecé a ver ciertos contenidos que me hicieron pensar de que hay cosas que tal vez se podrían mejorar, hay cosas que tal vez se podrían optimizar, hay que darle un poco vuelta a la página. En la educación en sí, el gran problema de la educación en sí, desde los años 90 hasta ahora, es cómo hacer que el alumno, más que memorice cosas, piense por sí mismo. Ese es el cambio de paradigma de la educación. Y no es un problema de la capoeira, es un problema de la educación en sí. Hacer alumnos como autosuficiente, crítico, autocrítico, reflexivo.
Y todos los congresos que se hacen en Latinoamérica son en base a eso. Pero se hacen congresos y cosas, pero cuando llegan a la sala de clase, al final, lo más sencillo es que el profesor se para adelante, pasa el contenido, apréndanse esto y la evaluación es sobre eso. Y eso se traslada, obviamente, a todas las disciplinas, porque todos pasamos por el colegio, y en capoeira no es la excepción. Entonces, ¿cuál fue el primer choque? Era un poco de que lo que yo estaba aprendiendo, lo que estaba descubriendo, que después vamos a profundizar sobre eso, yo creo, iba un poco en contra de lo que se me estaba enseñando. Entonces, ¿cómo una persona que es chilena, que tiene en ese entonces, no sé, 12 años de capoeira solamente, va a cuestionar lo que un mestre de capoeira, o todos, o muchos mestres de capoeira, no solamente hablando por mi mestre, sino por el mestre de mi mestre y lo que todos van a venir haciendo, de decirle, ¿sabes qué? Hay otra forma de hacer las cosas. Las clases no son para estar profesor el 100% de la clase parado al frente y que los alumnos lo sigan, porque ¿cuál es el momento de reflexión? Lo que te venía planteando, de autocrítica, de creación. ¿En qué se vive, en dónde se vive ese momento? No estaba ese espacio. Entonces yo sentía que ahí había una cosa por resolver en capoeira. Y los primeros 2 años de mi trabajo con mis alumnas, porque tuve un alumno que ya no está, entonces lo resumo a alumnas. Hice clases muy formato de mi escuela y en base a lo que me venían enseñando, pero como mirando un poco hacia el lado. Y ahí entendí que en verdad tenía que atreverme a hacer el cambio. Mi maestre me daba el espacio para yo hacer mis cosas. No estaba en todas mis clases, entonces fui experimentando con ella algunas dinámicas, algunos conceptos distintos. Y de lo que estoy hablando, para resumirlo, es la pedagogía constructivista, que viene a reemplazar la conductista, que es la que te decía, que el formato mando directo, donde el profesor es el foco y el alumno es una tabla rasa que tiene que ser escrita porque no tiene conocimiento, entonces hay que empezar desde cero. O también se entiende el conductismo como un estímulo de corriente de un punto A a un punto B. Tú no tienes, yo tengo, yo te entrego. En cambio, el constructivismo, el foco no está en el profesor, está en el alumno, donde él es el protagonista en la sesión de entrenamiento, y el aprendizaje, que viene de la palabra educere, en latín, perdón por mi latín, que es sacar de. Entonces, ¿en qué se basa la pedagogía que yo empiezo a plantear? Hay que equilibrar, porque la conductista es vital, pero no es la única. Ahí la proporción depende del gusto de cada profesor. Pero es que la constructivista de sacar del alumno lo mejor de él. No de yo entregarle lo mejor de mí, sino en sacar lo mejor de él. Y esa es la gran diferencia entre ambas corrientes. Y como te decía, empiezo a trabajar con ella y a equilibrar cosas y atreverme a hacer ese cambio. Ya, mira, vamos a profundizar en algunas ideas, pero me interesa mucho que no hablemos tanto del tema para que la gente que esté interesada te contacte. Tú tienes tus libros, ¿cierto? Ahí tenemos que ir conversando si es que vaya a sacar entonces nuevas ediciones. Vamos a estar atentos a todo ese tipo de cosas, porque de verdad que hay mucho material aquí, muy importante. Entonces lo que sí vamos a ir haciendo es tocar pequeñas cosas. Por ejemplo, acá atrás tenemos una frase que es muy buena. Dice: usted puede formarse como un líder con el cual las personas siempre querrán estar y compartir, o algún tipo de líder que la gente que lo rodea solo tendrá que soportar. ¿Por qué está esta frase? Eso es un extracto del capítulo 4 sobre el liderazgo, que yo creo que es el aspecto más importante y más más poco infravalorado del aspecto de la pedagogía en las clases de capoeira. Yo creo que enseñar capoeira no es difícil. La capoeira es como en la naturaleza, siempre va a abrir su camino. Si tú pones una planta, la cortáis y pones una piedra encima, la planta va a salir por el lado. La capoeira es lo mismo. Tú puedes hacer una buena clase, una mala clase, porque sí, hay malas clases, pero la capoeira o el capoeirista o el alumno siempre va a encontrar su camino. Se va a juntar con sus amigos, va a ir al parque, va a ir a una roda, va a ir donde otro profesor, va a abrir su teléfono, va a ver en YouTube los miles de videos que puede ver, aprender otros movimientos. O sea, la capoeira va a encontrar su camino siempre. Entonces, yo creo... Y lo que este libro fue un trabajo de 6 años de estudio. Me dediqué mucho tiempo al tema del coaching y el liderazgo, y entendí de que lo que hace la diferencia entre un capoeirista que hoy existe y hoy no existe en la comunidad de capoeira es el trato que tiene con su profesor, es el coaching, cómo el profesor maneja esas emociones, cómo maneja esas relaciones.
más que si aprende o no aprende capoeira, porque un alumno, cuando recién está empezando, va a absorber toda la capoeira. O sea, tú no te vas a hacer problema. Una U va a ser desafiante, una U con rolé, una media luna con paso, todo es desafiante. Entonces, independiente de cómo esté planteada la clase, el alumno siempre va a recibir esa capoeira. Cuando el alumno ya es intermedio avanzado, ahí está la dificultad. Ahí está, digamos, el filtro entre si un alumno sigue entrenando capoeira o no sigue entrenando capoeira. Obviamente la clase tiene que estar siempre bien planteada para que no pase lo que pasa muchas veces, que lamentablemente hemos escuchado, que no, me aburrí porque un poco siempre se hace lo mismo, ya me sé la clase de memoria. Y hace un filtro. Pero más importante que eso es cómo el profesor mantiene las relaciones personales con su alumno. Y ahí hay un trabajo importante que hacer. Bueno, para no darme más vuelta, esta frase lo resume en esas 3 líneas. O sea, uno puede ser un líder o un profesor con el cual la gente siempre querrá estar. Yo menciono algunas personas, por ejemplo, mi amigo Contramestre Bim, una persona muy magnética, es muy agradable estar con él, y muchas personas, pero de repente pueden haber otras personas de que tú puedes decir, ¿sabes qué? Tu clase es muy buena, pero no te aguanto. Claro. Y eso es un tema que no se habla en capoeira, se habla entre pasillos. Sí. Pero no, los profesores no hablamos de esas cosas, no lo hablamos de manera abierta, no hay una preparación en cuanto a eso, no hay mucha autocrítica. ¿Y qué pasa? Y bueno, y aquí yo le agregaría una tercera línea, esto lo publiqué el año 2021, han pasado 3 años, es que hay un escalón después, pues, y es que no es que una quieren estar contigo, el siguiente es van a tener que soportarte porque tal vez le gusta tu trabajo, le gusta tu metodología o lo que tú entregáis, pero no mucho tu personalidad porque hay mucho conflicto. Pero el tercer nivel es cuando ya se rompe eso, y en ese entonces no lo vi. Entonces, ¿qué pasa? Que si las relaciones terminan, pues, todas las relaciones humanas tienen un principio y un fin. Y si no es un fin, porque nada se destruye, como dice la ley de la naturaleza, todo se modifica Se transforma. o se transforma, cambia el tipo de relación, pues. Entonces, ver alumnos graduados que se mantengan con su profesor hasta el día de hoy es una bendición y algo maravilloso, porque es muy difícil que eso suceda. Entonces, bueno, acotándolo un poco, podríamos ver que en el libro tenemos 2 temas importantes, ¿cierto? Un lado más por la enseñanza, ¿cierto? Pedagogía, descubrimiento de cómo intentar meter el constructivismo, ¿cierto? En la enseñanza de la capoeira. En las clases de capoeira, claro. Claro, me recuerdo también que hay incluso harto ejemplo práctico, de ejercicios, de cómo plantear para cierto objetivo, primero un poco de conductivismo, después constructivismo, ¿cierto? Ajá. Y también va siendo acompañado, y esto yo me recuerdo mucho, no tengo muy buena memoria, pero me acuerdo porque como que me tocó mucho como más profundo, que es lo que estoy recién hablando, como de liderazgo, como de desarrollo personal. Me acuerdo cuando leí el libro tenía una fuerte carga como de desarrollo interno, o sea, incluso yo que no hago clases de capoeira, leerlo me hizo reflexionar cosas mías, darme cuenta de un montón de cosas. Entonces también nos damos cuenta que tiene esta otra área, y yo creo que de ahí se desliga a este otro libro que tenemos al lado, ¿cierto? ¿Cómo nace el incentivo por escribir este otro? Bueno, después de 6 años escribiendo este libro, que es un libro extenso y que incluso tuve que reducir como 3 veces intentando de reducir, venía con mucho ritmo de escritura, y como tú decías, he leído muchos libros, no sé si mucho es la palabra, porque mucho en base a quién, tal vez en base a otra persona no es nada, pero he leído algunos libros sobre desarrollo personal, que yo creo que es una constante. Hablo de eso también en este libro, de que muchos profesores invierten mucho tiempo, muy bien invertido el tiempo, en aprenderse la última canción, en aprender la historia de los maestres más antiguos que ya no están con nosotros, pero tal vez no se invierte la misma cantidad de tiempo en leer esos libros de formación personal, que yo creo que eso es lo que va a mantener un grupo cohesionado o el alumno cerca de ti, principalmente. Entonces, como venía con mucha de esa información, que obviamente no podía poner tanto en este libro porque tenía que ligarlo a la capoeira, porque es un libro para capoeiristas, es un libro para capoeiristas y sobre todo para futuros profesores de capoeira, gente que va a empezar a hacer clase, que ya hace clase hace un poco de tiempo, o que ya incluso lleva mucho tiempo haciendo clase, perfectamente maestros de capoeira que pueden leer este libro y sacar muchas cosas valiosas.
Entonces toda esa información de formación personal, de liderazgo, de coaching, de empatía, de inteligencia emocional, que es el santo grial, la columna vertebral de lo que estamos hablando, me quedó en la mente y como venía con tan buen ritmo de escritura, lo pasé a ese libro, que es un libro corto, muy sintetizado, son 7 puntos, es a la papa, al tiro. Se llama Los 7 enemigos poderosos que te impiden progresar. Entonces, toda esa información la llevé hacia allá. Y este libro salió en 6 años y este salió en 2 meses. Porque venía con mucho ritmo, fresquito y... mucho ritmo, mucha información. ¿Qué hago con esta información? Y sentía que a más de alguien le podía servir. Y entonces salió así, muy express ese libro. También recomendado. Sí, por supuesto, yo también me leí. Se agotó Está agotado ya. Bueno, hay que esperar entonces la segunda edición. La segunda edición. ¿Te gustaría seguir escribiendo? Sí, pero tengo 2 desafíos en cuanto a escritura. Uno es un tercer libro también de formación personal, pero lo quiero escribir cuando esté en otro momento de mi vida. No en transición de algunas cosas, sino como ya en concreto con algunos de mis objetivos, mis proyectos, que espero que sea más pronto que tarde. Y el segundo libro, que ha sido mi sueño desde chico, desde que estaba en enseñanza básica, es escribir un libro de ficción. Entonces ocupo mucho tiempo, invierto mucho tiempo de mi vida con YouTube, viendo análisis de personajes, de todo, de animación, de cine, qué es lo que es un buen personaje, cómo una historia bien contada, mal contada, pero eso es algo que, a pesar que he invertido mucho tiempo escribiendo, o sea, escuchando sobre eso, y que puedo imaginarme un mundo, un universo en el que podría crear, no me siento preparado para nada para narrar una historia todavía. Sé que está el potencial en mí, pero me falta mucho estudio todavía como para aprender eso que está en mi cabeza, poder plasmarlo en una narración entre personajes y que el lector lo pueda entender como yo lo estoy planteando. Entonces esa transición me falta mucho estudio y ese es como te decía, ha sido mi sueño de niño, inventar una ficción así. Algo que pueda inspirar, entretener, emocionar a la gente. En este libro hay un apartado que se llama La Ruta de la Seda, que inventa una historia de unos viajeros que les pasa una tragedia y que cada uno, son 3, resuelven de una manera particular, que en el fondo lo uso para dar un mensaje en cómo nosotros tenemos que tomar lo que un maestre o un profesor de capoeira nos da en su clase. Entre ser agradecido, con si te da mucho, poco, más o menos, cómo enfrentar esa situación, cómo ser agradecido, pero no conformista. Bueno, y para entrar en ese tema, inventé una pequeña historia y ahí me dio un gustito y son 2 páginas. Y una ficción que inventé. Y me dio mucho gusto porque cuando le preguntaba a la gente, oye, ¿te gustó esta historia? Sí, ¿dónde la sacaste? Y dice, no, la inventé yo. Es un cuento que inventé yo. Pero bueno, esa es una pincelada. Me gustaría hacer algo así, pero en grande. Y que tenga continuación. Sí, me acuerdo también de esa parte, es muy buena. Mira, yo creo que... Bueno, vamos a estar esperando entonces noticias de lo que sigue avanzando por esta faceta tuya escritora, pero volviendo un poco entonces ahora a lo que está ligado a capoeira directamente y que no tocamos en el inicio de tu historia, sería la formación de tu grupo. Entonces, ¿en qué momento haces el clic y decides cambiar y cómo es que gestionas todo eso con tu maestre y todo? Sí, el año 2019, yo comencé el año 2002 con Maestro Juan Emilio, grupo Capoeira Raza. El año 2019 fue el último evento que hicimos con el grupo de Capoeira Raza. Y ahora en retrospectiva, hasta el día de hoy yo creo que ha sido el evento más lindo que hemos hecho. No sé si no el con mejor capoeira, porque todos mis alumnos que ahora están grandes, estaban chicos, pero en cuanto a la carga emocional, a la parte, sí, a eso, a cómo sentimos el evento, ha sido el evento más lindo que hemos hecho y hasta el día de hoy, a pesar que cada vez estamos organizando, creo, mejor las cosas, no hemos llegado a ese punto de vibración emocional como el año 2019. Y ese fue mi último evento con el grupo de Capoeira Raza. El año 2021, que fue nuestro siguiente evento, ya fue como grupo Yoga Capoeira, que es el grupo que formé con mis alumnos y con la bendición de mi maestre. Es un grupo que nace de la idea de hacer algunas cosas diferentes, que es lo que yo te venía contando. Esa idea viene del año 2013,
yo creo que el año 2013 ya yo hablaba con mis alumnas que en algún momento íbamos a salir del grupo. No lo hicimos antes porque mi maestre me da mucha libertad para trabajar, mi forma de hacer los eventos, tonteras, si quería una polera de un color o de otro, que ahora no hay ningún problema con eso, pero en su momento era tema, y de hecho algunos maestros del grupo me cuestionaban un poco eso, que por qué no usaba polera blanca, etc. Y un ejemplo. Pero nunca sentí la presión de hacerlo antes porque tenía mucha libertad en mi trabajo, mucha libertad creativa que me daba mi maestre. Él confiaba mucho en mí y agradecido eternamente por eso. Pero el año 2021 ya llegó un momento en que no teníamos ningún problema con el grupo Raza, pero sí ya queríamos marcar y decíamos esto que estamos haciendo no es Raza, es nuestro Raza, pero no es el Raza que conocí en Muritiva, el Raza que hacen mis hermanos de capoeira. Mira, no le voy a decir si es mejor o peor, pero es distinto. Y hablé con mi maestre, yo pensé que lo iba a tomar bien, pero lo tomó mejor de lo que realmente yo pensaba. Una conversación difícil por teléfono, él ya estaba viviendo en Brasil y no puso ninguna resistencia. Yo creo tal vez, bueno, tú tienes un podcast con él, le podías preguntar ahí, que él lo veía venir. Sí. Yo creo que él lo veía venir y simplemente estaba esperando el momento en que yo se lo iba a decir. Porque en todos los eventos, muchas cosas, yo recibía... Y agradecido de eso, comentarios de no, esto es distinto, es muy bueno. Obviamente hemos cometido muchos errores, los cuales hemos aprendido. Y ahí marcamos el sello del grupo Yoga Capoeira. ¿Por qué grupo Yoga Capoeira? Porque el nombre, el decir Yoga Capoeira, es una invitación a la gente. Es decir, Yoga Capoeira. Nosotros los capoeiristas sabemos el valor que hay en la capoeira, sabemos la hermosura que hay en la capoeira, la sensación que nos invita el jugar. Y de ahí nace el nombre, que es como un eslogan, es una invitación. También ahí, si nos vamos en lo técnico, y está en el libro también, en los aspectos técnicos, psicológicos, pedagógicos del juego como herramienta pedagógica. El juego lo es todo, y muchas veces pensamos que para aprender se hace jugando para los niños, pero en realidad los adultos, los adolescentes, adulto mayor, todo el mundo puede aprender jugando, y yo creo que es la mejor manera de aprender también. Es como aprender sin darte cuenta que estás ahí aprendiendo, estás divirtiendo. Y eso hacemos cuando jugamos, o sea, nos divertimos y aprendemos. Y de ahí es el origen del nombre. Otra cosa que me gustaría preguntarte es por el éxito que has tenido tú en tu academia. Mucha gente yo he visto que habla sobre el desempeño, el nivel de juego que tienen los niños, bueno, ya no son tan niños, pero los que eran niños, ¿cierto? A lo que han llegado ahora. Y también que siempre mantiene un volumen de alumnos grande, como toda academia ha subido y bajado, pero siempre hay con harta gente. De hecho, bueno, nosotros que somos más cercanos, esto lo puedo decir igual, varias veces me acuerdo que he dicho, no, quizás este año un evento chiquitito, ¿cierto? Tengo tal iniciante, empieza el año y empieza a llegar gente. Entonces ya, si esto pasara una vez, 2 veces, podría ser casualidad, pero lleva harto años y es una constante. Entonces me gustaría preguntarte cuáles serían los secretos, los tips que hay detrás de eso. Bueno, gracias por la pregunta, es un gran cumplido. Yo creo que lo primero, que antes de estos chiquititos que ya no están chicos, es tener una buena base. Y esa primera base sale de mis 3 alumnas más antiguas, que hoy en día son formadas, formada dedicada, formada Dani, que es mi hermana además, y formada Magriña, que han estado conmigo desde el inicio. Comencé con ellas, como te contaba, el año 2011. Empezaron a avanzar en graduación. Llegó un momento en que yo era cordel azul y 2 de ellas eran amarillo azul, o sea, una anterior y mi hermana amarillo. O sea, me han estado acompañando en todo ese proceso. Yo diría que la primera base de lo que hemos formado ahora es que mis alumnas más antiguas se han mantenido conmigo y en conjunto hemos formado un equipo extraordinario que se ha ido agrandando con ciertas personas, contigo, con Quebra, con mi hermano, que ayuda de una otra forma. Eso es lo primero. Te lo mencionaba hace un rato. La capoeira siempre va a encontrar su camino para que la gente pueda aprender, pero eso no quiere decir de que el profesor se tiene que quedar con eso. Muchas veces cuando yo era chico escuché de que el profesor solo entregaba las bases,
el profesor solo entrega la base de la capoeira. Y yo creo que es un error asumirlo así. Hablo en el mito del fundamento, y este es un tema que puede ser polémico, de que una de las definiciones del mito del fundamento, voy a decir una de las características, las otras están ahí para que las puedan leer, es que muchas cosas se esconden bajo el fundamento. Un profesor de capoeira hace una clase a alumno intermedio y le hace melú de frente cucuriña, perfecto. Pasa una clase, la clase subsiguiente, melú de frente cucuriña. Pasan 2 clases más, melú de frente y cucuriña. Y yo digo, oye, ¿pero hasta cuándo vamos a estar haciendo melú de frente y cucuriña? O sea, ya llevamos un mes y llevamos 7 clases de melú de frente y cucuriña. Es un pensamiento real que pueden hacer en un ser humano consciente. Ahora que tú tengas el derecho de decirlo, va más con o en contra del fundamento según lo que se nos ha enseñado en capoeira, según cómo hemos sido condicionados en capoeira. Pero una pregunta válida, yo entendí que es una pregunta válida, que un ser humano no tiene por qué agradecerme lo que yo le dé, aunque ese siempre sea lo mismo o siempre sea tal vez no suficiente. Entonces esa es una realidad que los profesores tenemos que enfrentar. Y eso nos tiene que motivarnos, no asustarnos, motivarnos a replantearnos y buscar otras formas, otra herramienta para llegar a los alumnos y plantearles desafíos nuevos. Entonces, ¿qué sería el mito del fundamento? Que es el nombre que tiene este libro y uno de sus capítulos, es que el profesor puede perfectamente decir, oye, me saluda de frente y cucuriña, feijão y arroz. O sea, es la base de la capoeira. Esquiva carioca, esquiva de frente, es la base de la capoeira. Eso tiene mucho fundamento. Yo voy a traer un mestre y le hago melú de frente cucuriña para que él trabaje y él va a estar agradecido porque esto tiene fundamento en la capoeira. Bajo ese concepto se han escondido muchas falencias en capoeira, porque todo lo arregla el fundamento. Todo lo que yo no te entregue, oye, tú de partida, tú como alumno no tienes derecho a mí a cuestionarme una clase porque eso no tiene fundamento. Primera base. Segunda base, lo que yo te entregue, sea lo que sea, como es de la capoeira, tiene fundamento. Entonces tú tienes que tomar lo que yo te entregue. Bueno, esa es una cosa que yo creo que hay que romper. Pasan todas las disciplinas. Si un coach de básquetbol de la NBA tiene un equipo y no le está sacando rendimiento, la prensa, los jugadores, el medio, le van a decir, oye, tu equipo no está jugando bien, algo está pasando. Y si no cumple, se cambia el entrenador. En la capoeira no va a pasar eso, pero sí puede pasar que un alumno no le guste, no esté conforme y se cambie de profesor. País libre, ¿cierto? Estamos en democracia. Entonces, es una realidad que hay que enfrentar y esa realidad es lo que al profesor debe motivar y a mí me motiva mucho para siempre estar buscando las herramientas, plantear los desafíos que sean lo más competentes para que los alumnos puedan resolver. Eso es una cosa, que es como un cambio de paradigma, más que decir que tu clase tiene que ser así, así, así. Claro, Entender que está como detrás. entender esa presión constante y como te digo, una rica presión porque te hace mover, tenés que moverte para no caer en eso, para no argumentar la falencia de algo con, oye, tú estás en contra del fundamento, yo estoy en el fundamento, no me podés decir nada y se acabó la conversación. Eso es una cosa. Segunda cosa, también lo mencionamos hace un rato, entender de que el manejo de emociones tuyas y el trato con tu alumno es lo que va a hacer si un alumno va a estar contigo por siempre, por mucho tiempo o no. Eso es una realidad que también tenemos que enfrentar y tenemos que capacitarnos para eso. A veces situaciones que uno como todo ser humano te pueden dar rabia, te pueden dar impotencia. Tú sentís que entregáis todo, tal vez sentís que un alumno no está entregando lo suficiente. No sé, te pone excusa, no te cumple, cosas que pueden pasar. Y a veces uno como la reacción más visceral hay que entender que no es la más correcta. O sea, no es lo que a mí me nazca ser, es lo que yo tengo que de mi boca hacia afuera decir. Porque uno tiene que entender que uno está en una posición distinta y que tiene que actuar con mayor altura y no tener reacciones viscerales. Y eso va a mantener relaciones saludables, eso te va a mantener a ti en constante desafío. Eso es algo que me ha enseñado mucho la capoeira. Cómo manejar un poco mis emociones, a pesar de lo que la gente pueda creer. Yo soy muy intenso cuando hago clases de capoeira, me lo tomo muy en serio. Y me cuesta a veces, o me ha costado trabajo, mantener esa intensidad como para no causar daño a las personas. Solo sacar lo mejor de una línea muy delgada. Me imagino un poco esto como al típico como película que se ve el entrenador, no sé, de rugby o de básquetbol, de la elite, o como que viene con esa mentalidad
y que claro, empuja, Claro. y que él en verdad, desde afuera, gente que no entrena lo ve como, oye, se pasó, como que esto sería un poco esto, como lo que me está diciendo. Sí, eso, es como manejar esa intensidad, entendiendo de que la prioridad no tiene por qué ser la capoeira de tu alumno. O sea, la capoeira no tiene por qué ser la prioridad de tu alumno, porque está el trabajo, está el colegio, porque tienen polola, pololo, etc. Y uno tiene que entender eso, pero dentro de esta hora, estas 2 horas de clase, entrando al salón, cerrando la puerta, comenzando la clase, entramos todos en un modo distinto y que termina la clase y eso queda ahí y en la realidad ya es otra. O sea, si me enojo con un alumno en una clase no quiere decir que fuera de la clase me voy a enojar con él, entender que todo eso queda ahí. Pero en ese momento que estamos ahí todos juntos, tomarnos las cosas en serio. Otra cosa en base a eso mismo que podría agregar es entender de que tan importante como aprender cosas, hay que desaprender cosas. La forma en que yo saqué mi primera generación de alumnas fue de una manera. La forma en que saqué mi segunda generación de alumnos no puede ser de esa misma manera, porque hay que entender que las generaciones son distintas, contextos distintos. Cuando yo comencé con ella tenían entre 15 y 17 años. Ahora son adultas. No voy a decir la edad, pero son adultas. Mis alumnos de hoy en día, el promedio está entre ese rango de edad también. 17 años, 18 años. Uno dice, es la misma edad, pero es otra época. Entonces no solamente que porque a esta edad los puedo tratar así, hay que entender el contexto cultural. Entonces lo que me sirvió en el pasado no me tiene por qué servir ahora. Y eso se ve mucho de repente con algunas personas que han hecho un trabajo increíble en el pasado, pero que en el presente no pueden encontrarle la vuelta y realizar un trabajo sustantivo, constante. Porque lo que les resultó antes, ellos piensan que esa es la fórmula. Y tal vez si lo que no me está resultando ahora es porque las personas no son las adecuadas, porque el contexto no es el adecuado, porque el espacio no es el adecuado. Y yo creo que lo primero que hay que entender es que uno tiene que aprender y desaprender, aprender y desaprender. Eso es otro tip importante. Y lo último que voy a decir, y nuevamente agradezco la pregunta porque es un gran cumplido, es cómo uno lleva la narrativa de la clase. Te decía yo recién de que yo no pongo la capoeira como prioridad a mi alumno. Ni siquiera podría decir que es mi prioridad en mi vida. Me lo tomo muy en serio, pero no es el centro de mi vida. Siempre recomiendo que la capoeira vaya al lado de uno, no como prioridad, porque las prioridades cambian. Tenía un hijo, inicié una empresa, las prioridades cambian. Pero la capoeira es la mejor compañera que uno puede tener en todos esos procesos. Pero entendiendo de que la capoeira no es prioridad para nadie, la narrativa de la clase no puede ser apuntar a un punto bajo, tiene que ser siempre apuntar a un punto alto. Cuando el alumno crea que está alcanzando un desafío, hay que plantearle un desafío mayor. Yo creo que tiene que ser así en la vida en realidad. Cada vez que uno está alcanzando un desafío no puede quedarse con esa altura de desafío. Este es mi nivel de desarrollo personal, este es mi nivel de, no sé, de economía. Uno siempre tiene que estar buscando a más. Entonces hay un concepto que se llama zona de desarrollo próximo, que es de un actor, Vygotsky, creo que muchos lo han escuchado, plantea ese concepto de andamiaje y zona de desarrollo próximo. Entonces trabajar en la zona de desarrollo próximo de los alumnos, algo que puedan acercarse, pero cuando estén a punto de alcanzarlo, plantear un andamiaje mayor a una nueva zona de desarrollo próximo. Y esa narrativa de la clase, de apuntar siempre alto, yo creo que también tiene que ser una constante, y uno como profesor, el peor error que puede cometer es plantearle un techo bajo a los alumnos. Hay un coach de la NBA, apellido Collins. Fue el primer coach que tuvo Michael Jordan que lo llevó a los playoffs. Playoffs es como decir instancias finales. Los Bulls, de ahí para atrás, del equipo de Michael Jordan, siempre eran de media tabla para abajo. Y Michael Jordan siendo ya un joven prometedor. Y llegó este tipo, Collins, y él dijo, la mejor forma de mostrarle respeto a un gran atleta es coacharlo con hard, como fuerte. Y ese es el pensamiento que yo creo que uno tiene que tener. Pensar de que el mayor respeto que uno puede darle a los alumnos es pensar de que ellos son capaces de cosas indescriptibles, de cosas que tal vez uno mismo no ha sido capaz de hacer. Pensar que ellos sí son capaces y en base a ahí construir la narrativa y que todo el discurso de la clase y que todo el ambiente vaya en esa dirección. Pueden estar en mejor forma físicamente, pueden estar sonando mejor, jugando mejor, ese movimiento que les sale bien les puede salir increíble. Si tú tenías algún trauma con algún movimiento,
no caer en no pasarlo porque a mí no me sale, entonces no lo puedo mostrar para que mis alumnos no sepan que yo no lo sé hacer, entonces no lo hago. No caer en esa narrativa, o sea, jamás ponerle un techo a los alumnos porque yo creo que es el mayor crimen que uno puede cometer como profesor. Decirle, hasta aquí nomás con usted. Eso, yo creo que aplica para todas las personas, para tu hijo, para, no sé, toda la gente que uno quiere lo mejor para esas personas, jamás ponerle un techo. Yo creo que esa narrativa tiene que ser constante. Mira, ahora que me contáis esto, entiendo quizá un poco del por qué una cosa sin duda te iba a llevar a la otra. ¿Con qué me refiero a esto? Como el empezar a analizar la capoeira, la metodología y todo este tema, te iba a terminar llevando a el tema del desarrollo personal, porque como que van enlazados. Cuando empecé a profundizar te empecé a dar cuenta de esto, Que son cosas transversales entre... claro, como que si queréis mejorar realmente en esto, vais a tener que también mejorarte tú como persona. Qué bueno, bacán. Ya mira, tenemos muchísimo más que hablar. Espero poder juntarnos próximamente, ¿no? Quizá hablar un poco más del libro o de alguna otra cosa más específica. Pero ahora para ir cerrando ya, quiero que hablemos de la capoeira chilena. ¿Ya? ¿Alguna opinión? Tú sabes que es lo que, de hecho, esta pregunta, ahora que no la sabes, tú me dijiste que lo hiciera como con un fin de aportar a la comunidad chilena, ¿cierto? Entonces tú como creador de esta pregunta creo que ahora me des tu respuesta. Yo siempre he sido un abanderado de la capoeira chilena. Siempre he defendido la capoeira chilena, o hace mucho tiempo que defiendo la capoeira chilena. Yo creo que no hay que ser ciego, o sea, uno es cosa de pensar ya, los profesores chilenos, todos los que se te ocurran, todos son buenos jugadores de capoeira. Independiente si a uno le gusta más el estilo de uno, de otro, la línea de uno, la visión de otro. Todo ello, cuando viene gente de afuera, cuando se trae gente de afuera, invitados de afuera para un evento. ¿Uno a quién invita? ¿A capoeiristas buenos o capoeiristas que no juegan tanto? Capoeiristas buenos, ¿cierto? Que tienen un cierto estatus en la capoeira misma. Esos capoeiristas buenos cuando vienen a Chile siempre dicen lo mismo. La capoeira que se está jugando aquí es una capoeira increíble. Hace poco, 2 meses aprox, fui a un evento de Contramestre Moica. Habían muchas personas de la Baixada Santista y cuando terminó muchas clases que hicieron de manera simultánea, un evento muy bonito, hicimos ahí al aire libre. Uno de los maestros se nos acercó y nos dijo así literal: en Brasil la gente no tiene idea de que en otros lugares se está jugando así, que hay gente como ustedes que está jugando esta capoeira. Un mensaje muy bonito y que lo he escuchado muchas veces. Entonces siempre he defendido la capoeira chilena en cómo suena, en cómo se ve, en cómo juega. Tal vez la gran desventaja que tenemos nosotros, y yo creo que va como a un nivel, no sé si decir cultural, es que ellos se atreven a cosas que tal vez nosotros no. La capoeira no chilena. Pensando en la capoeira de origen brasileño, voy a hablar del brasileño promedio. De lo que yo he conocido y en base a mi limitada visión. Nosotros, tal vez, no sé, vamos a parar un martelo acá, una persona allá no va a parar un martelo. Si nosotros vemos que el tipo nos está esquivando en la compaso, o voy a ralentizar la compaso o la voy a subir para no golpear, tal vez un brasilero la va a soltar. Y ahí que pase lo que Dios quiera nomás. Yo creo que en eso podemos tener una desventaja. En un nivel técnico, uno de estos maestros que vino, como te decía, en el evento de Contramestre Moica, nos dijo: el que entrena capoeira es buen capoeira, que no treina es buen capoeira. Así de simple. Independiente si eres de China, Brasil, México, da lo mismo. Y los capoeiristas chilenos, los profesores, entrenan mucha capoeira y juegan mucha capoeira. ¿Qué le podría faltar a la capoeira chilena? Lo que mencionaba hace un instante, aprender a desaprender. Entender de que hemos estado haciendo las cosas bien, yo creo, porque la capoeira chilena ha crecido, nos hemos unido como profesores. Si hay un evento participamos, nos sumamos, nos apoyamos. Independiente si tenemos más amistad o menos amistad, más afinidad con unos que otros, la capoeira chilena funciona muy bien. Pero aprender a desaprender de que la forma en que tal vez ellos aprendieron no tiene por qué ser la misma en la que ellos pueden enseñar. Tal vez un poco hacer ese cambio de paradigma. Pensar de que la persona que le enseñó aprendió en una generación, ellos aprendieron en otra generación y ahora están enseñando en una generación, en otra.
Y así, yo podría decir que estoy como mi tercera, cuarta generación de camada de alumnos y todas han sido muy distintas. La forma de llegar a ello es muy distinta, la forma de plantear la clase, la narrativa, la intensidad. La capoeira es la misma, pero el planteamiento no puede ser igual. La armada siempre va a ser la armada, la quichada, la tisobra, la U, pero en cómo uno plantea la narrativa y la forma en que estructura eso tiene que ir cambiando. El liderazgo va cambiando, el coaching va cambiando. Eso yo creo que es lo que le faltaría a la capoeira chilena. A la capoeira en general, pero a la capoeira chilena. Y tal vez, en base al juego, atrevernos a soltar un poquito más y no subestimar a nuestro oponente. Tal vez si soltamos la patada, en realidad no vamos a acertar el golpe, tal vez el compañero va a esquivar o nos va a entrar, pero sacarnos ese miedo que tenemos algunos, y me incluyo, de no soltar de repente movimientos porque chuta que le voy a pegar y que el otro día tenemos que ir a trabajar y tenemos una familia. Lo digo porque a mí me ha pasado, o sea, yo he despertado una vez tapado con una frazada y que no sabía que me había pasado. Me han noqueado 2 veces en capoeira, me han llegado golpes, me he guinzado la rodilla con tisobra, el tobillo. Pero yo creo que el hecho de que también nosotros atrevernos más va a hacer que la otra persona tenga que entrenar más para estar preparado para esas cosas. ¿Algún mensaje final que quieras dar? Bueno, normalmente yo me gusta que deje un mensaje como un iniciante o algo así. Partamos con eso. Y después si quieres dar algún mensaje de cierre, ¿ya? Ahora este mensaje como para un iniciante o para ti de pequeño, a esta cámara, que es la tuya. Ya. Sí, súper simple. Ponga la capoeira de su lado y no la suelte porque lo va a llevar a cosas maravillosas, experiencias maravillosas, a un autoaprendizaje constante a nivel físico, a nivel intelectual, a nivel coordinativo, a nivel social. Va a conocer gente increíble, le van a pasar cosas malas, la cual va a aprender, va a crecer. Así que ponga la capoeira de su lado y no la suelte nunca más porque su vida va a cambiar para bien. Entonces, para cerrar, me gustaría preguntarte, ¿qué consideras tú, de acuerdo a todo lo que has estudiado, has visto, has experimentado, qué es ser un buen capoeirista? En base a mi visión, para mí un buen capoeirista lo voy a resumir en el juego de capoeira, en la roda de capoeira. No lo voy a llevar a lo social, cultural, filosófico, pedagógico, nada de eso. Llevándolo al juego de capoeira, para mí un buen capoeirista es una persona que se desenvuelve bien en todos los toques de capoeira. Para mí eso es la mayor búsqueda, en mi búsqueda, es algo que nunca vamos a alcanzar, pero que no por eso vamos a dejar de buscar. Entiendo de que se valora mucho quién resuelve más en una rueda de capoeira, quién lleva ventaja y desventaja, porque es lo más notorio. Y está bien que eso así sea, porque como te decía, nos ayuda a entrenar para siempre ser el que lleva la ventaja y no la desventaja. Eso nos mantiene en movimiento. Pero en realidad es que le doy mucho valor a los toques de capoeira, entendiendo que cada toque fue creado de una manera y tratar de jugar lo más acorde a ese toque de capoeira. ¿Por qué me gusta tanto ese concepto de un buen capoeirista? Uno que juega bien de manera integral todos los toques, porque te permite entrenar distintas capoeiras. Me gusta mucho entrenar capoeira, me gusta mucho enseñar capoeira, es lo que más disfruto de hecho. Y dentro de eso siempre trato de orientar mis clases o mi entrenamiento en base al toque que estoy imaginando que estoy jugando. Y cuando a veces paso algunos movimientos digo, mira, esto en este toque se puede hacer así, en otro toque se puede hacer pero tal vez de esta forma. Porque la capoeira es muy amplia e infinita y de entrenar así te hace ampliar tu visión de capoeira y buscar de todo un poco. Golpes directos y lineales, juego más suelto, juego más estructurado, juego más técnico, juego más descontrolado. Entonces eso te permite como siempre estar motivado y entendiendo de que no importa cuánto entrenes, no importa cuánto juegues, siempre vas a quedar corto en algo y eso te mantiene a estar siempre en búsqueda de ese ideal que nunca va a llegar, como te digo, pero que siempre te va a mantener entrenando y enseñando la capoeira, ojalá en todas las dimensiones. Y eso que ni siquiera he tocado el tema musical, el tema historia, que también son temas obviamente fundamentales en capoeira, pero para mí el mejor
jugador de capoeira o es la persona que se desenvuelva de manera integral en todos los toques. Es lo que yo más valoro. Más que si la rompo en un toque o que van a decir, oye, aquí llegó el enano, no, yo no compro porque me va a pegar. Eso la verdad es que no me interesa, nunca me ha interesado. Sí sentir de que, oye, está funcionando este toque, puedo desenvolver bien y puedo sentirme cómodo en esta rodada. Independiente, sí, tomo ventaja o desventaja. Que eso sabemos que es una ruleta. Eso es lo que más valoro. Qué bueno. Mira, ahora que dijiste esto, se me ocurría, porque yo creo que no todos, debe ser así, los capoeiristas tienen una visión como de la capoeira así como algo como integral, ¿cachai? De hecho, antiguamente era mucho más así, mucho más separado como donde dividimos los angoleros, ¿cierto? Lo regional, después empieza ahora capoeira contemporánea, ¿cierto? ¿Qué pensáis tú de esto como capoeirista? ¿Va a existir siempre esta como separación, esta división? ¿Tú crees que se va a llegar a algún momento a entender la capoeira, como decís tú, como alguien que sea capaz de moverse por toda la capoeira? Yo creo que es bueno que cada persona, cada grupo, cada profesor tenga su énfasis. Según profesor valora más la contemporánea, otro más la angola, otro más le gusta jugar el intercambio, cemento grande bimba, porque es democracia, o sea, cada quien se desarrolla en base a lo que quiera desarrollarse. Ahora sí encuentro que es injusto cuando, por ejemplo, en un toque segmento grande de Angola, que es un toque mixto, que uno puede llevar más allá o hacia acá, entra una persona que quiere desenvolver juego, soltar juego, y entra otra persona que solo quiere jugar con galopante, puntera y jastera. Porque ahí no están en las mismas condiciones con la misma visión de juego. Obviamente, uno como capoeirista tiene que estar preparado para todo tipo de juego. Yo elijo con quién compro, pero no elijo quién me compra. Entonces, este tipo está haciendo un juego con el cual yo quiero experimentar, pero yo no sé si me va a tocar una persona que tal vez no tiene ninguna intención de tener una conexión conmigo en el juego. Por eso es que hay que estar preparado, y te decía de que es una búsqueda que no va a acabar nunca, que siempre vamos a quedar cortos en algún sentido, pero el estar por lo menos lo suficientemente, dedicarle la hora suficiente a cada toque, a cada estilo de juego, yo creo que es lo importante y lo que te va a mantener como vivo en una rueda de capoeira donde tú puedes jugar con gente que juega contemporánea, que juega el intercambio, un angolero que es impredecible, que no sabes qué movimiento te va a sacar, como te decía, no para romperla o llevarte al otro jugador, pero para desenvolver. Y no me parece nada malo, de hecho lo encuentro súper positivo que cada profesor quiera dar su énfasis, porque si yo quiero entrenar tal capoeira, voy donde Chino, si no voy con Irra, voy donde Moika, voy donde Connie, cada quien, Francisco, Nangá. Cada grupo tiene su forma de jugar capoeira y siempre es distinto, entonces si tú vas allá, tú ya los conocí más o menos, conocí a sus alumnos, sus trabajos, entonces tú decís, si voy allá, yo sé que voy a jugar más o menos esta capoeira y te preparáis para eso. Y eso te mantiene entrenando cosas distintas, entonces... Oh, verdad. Vuelvo a la idea de... Ya, decía de que eso te mantiene entrenando distintas capoeiras, porque tú vas donde Francisco, vas donde Chino, vas donde Irra, vas donde Connie, Biom, etc. Todos tienen una capoeira distinta y un trabajo distinto. Entonces, si tú querías aprender más de esto, otro, vais donde ellos, o si no vais, abrís su Instagram, no sé, veis la roda, veis cómo juega y vais aprendiendo de todo. Entonces, no tiene nada de malo, es muy bueno que cada uno tenga un énfasis, una forma de valorar. Unos valoran ciertas cosas, otros valoran otras cosas, y en base a eso se reduce el juego. ¿Cómo juega cada persona? Si esa persona juega así es porque está jugando en base a lo que él valora de la capoeira, lo que él considera más importante. Todos tenemos valoraciones distintas y todos tenemos resultados distintos porque tenemos valoraciones distintas. Pero ese es el desafío, de que eso te va a mantener entrenando distintas capoeiras. Tal vez si yo tuviese una sola capoeira, que fuese un juego cerrado, directo, donde arriesgo poco, pudiese jugar en cualquier lado, pero siempre voy a hacer el mismo juego. Entonces, de todo esto que es la capoeira, lo voy a reducir a 2-3 movimientos. Y yo creo que no es la mayor virtud de la capoeira. La mayor virtud de la capoeira es que es la actividad deportiva, no es un deporte, no es normado, pero es la actividad deportiva, cultural, expresiva más completa que yo he conocido en mi vida. Es verdad, sí. A propósito de esto como deportivo, normado y todo este tema, con lo que está pasando con el BMB, ¿qué me sabéis que va por mejor camino
con el último que pasó? Yo al menos vi más capoeira. Ya, hay un tema con los campeonatos. De hecho, toco eso también en uno de los capítulos de mi libro. Yo creo que los campeonatos tienen muchas cosas positivas. El primero es que pone la capoeira en vitrina. Motiva tal vez a un grupo de gente que le va a gustar competir y estar ahí frente a las luces. Ahora, ¿cuál creo que puede ser el peligro de los campeonatos? Es que se pierda un poco el sentido de que qué es lo que hace un buen y un mal capoeirista. Entender de que una persona que gana 10 campeonatos, como ha llegado capoeiristas, hombres y mujeres, que pentacampeón, octacampeón, entender de que eso no necesariamente se traduce en que es 8 veces mejor que todos los capoeiristas, que probablemente va a llegar a una roda, va a jugar con un capoeirista que no lo conoce nadie, y ese capoeirista que no lo conoce nadie le va a dar una jastera o le va a dar una tisobra. Entonces, eso tenemos que tenerlo súper claro. Tanto los que no participamos como la gente que participa, es desde que ganar un campeonato no te pone ni por encima ni por abajo de los demás capoeiristas, porque no conocemos toda la capoeira, solo nos limitamos a lo que nosotros vemos y a las redes sociales, y hay mucha gente que está a la sombra de eso, que tiene un nivel que nosotros no conocemos. Entender que la capoeira es mucho más grande que un campeonato o una roda. Siento que sí, en este evento se mostró más capoeira, se valoró algo que hasta este evento no se había valorado, y es que evaluaron la caracterización de los juegos en base a cada toque. De hecho, fue una crítica que se hizo a algunos juegos de que no representaron bien el toque que estaban jugando. Y eso para atrás no se veía, porque tuve juegos de Angola a troca martelo galopante, fuera del fundamento del toque, y cuando terminaba el juego los comentaristas decían ¡maravilloso! Y yo no entendía qué juego estaban viendo ellos. Pero en este evento en particular sí se acotó ese tema. Fue bueno porque obviamente favorece la capoeira, no fue tan bueno porque había gente que nosotros queremos mucho ahí en este evento, y justo en este evento se pusieron más quisquillosos con algo que para atrás no lo habían hecho. Yo creo que un evento que va a ir evolucionando, al parecer le va a dar una vuelta porque el evento subanterior fue muy criticado. Yo creo que le van a dar la vuelta y van a reapuntar. Pero desde mi perspectiva no lo veo como el mayor evento de la capoeira a nivel mundial, y el campeón de ahí tampoco lo veo como el mejor capoeirista del mundo. Porque el mundo y la capoeira son mucho más grandes que ese evento y todos los eventos. De verdad. Yo le decía algo no me acuerdo ya, que a Connie o a Moika, que yo entendía que para hacer un campeonato de inmediato hay muchas cosas en la capoeira que tienen que salir. Entonces eso ya hace que, obviamente no le quita mérito a estar ahí, ¿cierto? La presión y todo lo que todos los deportistas que llegan ahí son grandes atletas, y si uno los ve en una roda, es para decir wow. Sí. Hablando de esto como de dentro y fuera de la capoeira, ¿qué piensas tú de acuerdo como como si yo soy profesor, soy maestre, ¿cierto? ¿Crees que tiene que tener alguna influencia también fuera del mundo de la capoeira? Porque me ha pasado hablando, por ejemplo, intentando contactar gente para traerlo acá al podcast, que hay gente que pareciera ser que es como que yo le estoy hablando como una persona que está haciendo un trabajo audiovisual de capoeira. Porque no estoy hablando, no estoy llegando a su academia, ¿cierto? Pero si esta persona me habla como si yo le diese hablar a él como un maestro que va más allá de lo que es capoeira, a mí como que me genera como algo extraño. Lo entiendo en la parte como marcial, porque por ejemplo yo recuerdo al menos que, no sé, la gente de karate, los sensei, este tipo de cosas, eran como en su vida así, como que eran los maestros. ¿Tú crees que en capoeira puede pasar algo así? Yo creo que pasa en algunas personas, o en alguna medida, o en alguna etapa de sus vidas. Pero lo primero que hay que entender de que esto que nosotros hacemos en la capoeira, hay muchas cosas que se traspasan a la vida real, pero que nosotros tenemos una importancia y una relevancia como profesor, contramaestre, que solamente aplica dentro de la capoeira. Si yo voy a una roda y hay alumnos jugando, tal vez puedo saltarme la fila y entrar a jugar,
porque mi graduación me lo permite. Una graduación de formado, profesor, te permite saltarte la fila. Pero hay que entender que si yo voy al supermercado a comprar y hay una fila, no me puedo saltar la fila porque soy un ciudadano promedio. Y hay que entender dónde aplica nuestro poder y dónde no aplica. Y entender de que muchas cosas que nosotros pasamos en capoeira son muy importantes dentro de los códigos y el contexto de la capoeira. Pero fuera de la capoeira la gente, no porque yo sea maestre, contramaestre, profesor, tiene que venir a pedirme permiso para hablarme, o que no puede darme una idea, o que su idea, como alguien no capoeirista o un capoeirista iniciante, va a ser peor que la mía por el simple hecho de que yo tengo más graduación y que mis ideas van a ser las mejores. Cada idea vale por sí misma, independiente de la persona que la imita o que la crea. Yo creo que es un tema importante. Ahora sí creo que uno como profesor de capoeira tiene un gran poder, y como dice una frase, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Uno puede apartarse de esa responsabilidad, que es decir, fuera de capoeira preocuparme de mis alumnos, cómo le está yendo en el colegio, cómo están sus relaciones con sus padres, que si terminó con el pololo y está mal emocionalmente, entonces tengo que levantarlo emocionalmente para que entienda de que estar bien o estar mal no tiene que influir con las cosas que le hacen bien y le hacen mal, que tiene que entrenar igual, que tiene que estudiar igual. Es un trabajo que uno puede hacerlo o no hacerlo. Yo trato de hacerlo, creo que lo hago. Tal vez eso también me ha mantenido tener un vínculo tan cercano, tan cercano con todos mis alumnos, porque con todos tengo una conexión especial más allá de la capoeira. Y pasa que a veces siento que ese vínculo es que nos mantiene cohesionados, que es de ida y vuelta. De ellos escucharme, de yo escucharlo a ellos. Pero es un trabajo que uno como profesor, como te decía, puede hacer o no hacer. Yo creo que hoy en día, tal vez siempre, la conexión emocional es mucho más fuerte que cualquier otra cosa. Y si la conexión emocional es fuerte entre dos personas, independiente si les gusta o no tu producto o tal vez tu idea, esas personas van a estar contigo. Técnicas de marketing que se aplican tanto hoy en día. Para la venta también. Sí. Ya, hermano, estamos listos. ¿Algo más que quieras comentar? No, muchas gracias por la invitación. He aprendido mucho de los invitados. Agradezco a Connie, agradezco a Chevy, a Moika por sus palabras. Yo creo que va a ser muy importante para nosotros estar viéndonos, escuchándonos, viendo otras perspectivas y afinando nuestras propias programaciones, nuestros propios pensamientos. Yo creo que va a ser muy enriquecedor esto que estás haciendo, y aquí a la espera de seguir escuchando a mis otros colegas lo que piensan. Sí, ahí ya van a llegar. De verdad, muchas gracias a ti por estar y por las palabras.